Buenas noches, esta es la clase de Teoría Política Comparada. La semana anterior vimos el sistema parlamentario, ¿sí? Ahora vamos con el sistema denominado como mixto o sistema semipresidencialista, esto en términos de Arendt, el politólogo Arendt Leibhardt, ¿sí? Tiene una particularidad este sistema semipresidencialista o denominado sistema mixto, que tiene que ver con que es un gobierno democrático, obviamente que es un gobierno democrático, pero se va a centrar en un ejecutivo que es dual. Atención, eso, y luego apuntarlo bien, por favor. Ejecutivo dual. Siempre comenzar con eso. Este sistema semipresidencialista, claro está, que es un sistema que se ubica dentro de lo que es un gobierno democrático, y se va a caracterizar por un ejecutivo dual, ¿no? Se centra como su finalidad primordial, la primera, es justamente esta cuestión de propagar una mayor estabilidad democrática. ¿Por qué? Porque justamente es un sistema mixto, un sistema que por una parte, ¿sí?, tiene un presidencialismo y por otra parte tiene un parlamentarismo. También obviamente con una elección directa del presidente, que sería el presidente de la República, que sería el jefe de Estado, la potestad de la elección del Consejo de los Ministros y obviamente que el sometimiento a una evaluación política por parte del Parlamento. Al tener este ejecutivo dual, tenemos un presidente y un primer ministro. El presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. A ver, ¿de dónde va a surgir? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen que tiene este sistema semipresidencialista? Más que nada situarnos a mediados de lo que es el siglo XX, ¿no? Ahí es como que va a surgir un tercer modelo que va a combinar, dice Arendt Leibhardt, nuestro autor, los principios de organización del poder, tanto de lo que es el sistema presidencial como el sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque es un diseño institucional, ¿sí?, que se va a aplicar en un determinado momento de la historia, dice Leibhardt. Ese momento de la historia en donde se aplicó este diseño institucional fue la Quinta República Francesa, con el gran héroe en ese momento, Charles de Gaulle, en 1958. Ahí, con la Quinta República Francesa, es donde se aplica por primera vez este diseño institucional de lo que es el sistema mixto, sistema semipresidencialista. Que desde el punto de vista constitucional, el sistema francés no es ni presidencial ni parlamentario. Es un sistema mixto, dice Leibhardt. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Desde lo que es el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la Constitución francesa, el diseño institucional que tiene Francia no tiene ni un sistema presidencial ni un sistema parlamentario. Entonces, Leibhardt dice, bueno, hay que definir, es necesario definir a este sistema semipresidencialista mixto. Y él dice que es un término que se va a emplear por primera vez por un politólogo que ustedes lo habrán estudiado, quizás en alguna de las materias, que es Maurice Duverger. La primera vez que se empleó el término fue por este politólogo Maurice Duverger, ¿no? En la obra que él tiene que se llama Instituciones Políticas, Derecho Constitucional, bueno, ahí se emplea por primera vez. Y designa a un sistema político en el cual un presidente elegido por un sufragio universal, obviamente, va a coexistir con un primer ministro y un gabinete responsable de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que dice Maurice Duverger en su obra. Es un presidente que va a ser elegido por un sufragio universal y este presidente va a coexistir con un primer ministro y con un gabinete. La verdad que la forma que tuvo Duverger de definirlo fue una forma muy simple, muy entendible para cualquier persona, por ejemplo, que no estudie ciencia política, puede entender que se da este ejecutivo dual con la coexistencia de un presidente y un primer ministro.
y obviamente ante la responsabilidad frente a un gabinete. Lo que dice Lifjar es que pareciera a simple vista que en este coexisten de forma simultánea el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. Pero dice Lifjar que en la realidad son dos sistemas que, por sus diferencias, porque obviamente que tienen diferencias, son difíciles de fusionar. Atiendan y apunten bien esto. ¿Coexisten? Sí. ¿De forma simultánea? Sí. Pero en la realidad, dice nuestro autor Lifjar, en la realidad, en la práctica, son dos sistemas que para que se pueda llevar a cabo la fusión de ambos sistemas, es muy difícil. Por esto, dice Lifjar, es que se puede operar en algunos casos de acuerdo a la mecánica de un sistema presidencialista o en otros casos según la mecánica del sistema parlamentario. O sea, según lo que quiere decir Lifjar, según me conviene aplicar un sistema presidencialista para tomar determinada decisión política o para resolver determinado problema político, voy a estar por un sistema presidencialista. Y si en ese momento me conviene un sistema parlamentario, y aplicaré la mecánica del sistema parlamentario. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión por la cual muchos politólogos dicen, en realidad, un país, para que sea realmente democrático, realmente pluralista, en la actualidad tiene que optar por un sistema mixto de gobierno. Y bueno, yo como politóloga, la verdad que le encuentro muchos aciertos a un sistema mixto, pero me parece también que hay que tener en cuenta, esta es mi opinión particular, como politóloga, hay que mirar cuál es la génesis de ese país. La génesis, el origen de Argentina, claramente que es muy, pero muy distinto a la génesis de Francia, que fue una monarquía absolutista, y luego cae esta monarquía absolutista y ahí adopta la forma republicana, y nosotros que nacimos como una colonia de la metrópoli española, y luego en 1810 logramos la emancipación de la corona. Son génesis muy distintas, entonces, por lo tanto, la operatoria de instalar un sistema presidencialista coexistiendo con un sistema parlamentario, realmente será muy distinto. Entonces, mi opinión es que Argentina debe continuar con un sistema presidencialista. Lo que opino, sí, y afirmo es que quizás lo que deberíamos lograr, lo que no se ha logrado nunca en la práctica, es disminuir ese poder que tiene el presidente. En términos de un hiperpresidencialismo, y eso es lo que se quiso lograr con la figura, con la inserción de la figura del jefe de gabinete de ministros en la reforma de la Constitución de 1994 en nuestro país. Y no se ha logrado. Creo que los matices están en esa cuestión. Para mí, si se logra eso, que es muy importante en cuanto a la conducción y la gestión de nuestro sistema, luego podremos ir por otros problemas que tenemos, que son problemas estructurales, ¿no? Ustedes el año que viene van a estudiar bien la diferencia entre un problema estructural y un problema insoluble. Esa es una opinión mía, ¿eh? No me quiero comparar con Aren Lifjar, es mi opinión. Bien, y lo que dice Lifjar es que por lo general los países que adoptan este sistema mixto justamente son aquellos que siempre tenían amenazas o que vivían bajo amenazas en cuanto a la estabilidad de sus democracias. Entonces, como tenían democracias muy inestables, democracias muy precarizadas, dice Lifjar, entonces terminan optando por estos sistemas mixtos porque consideran que estos sistemas mixtos son los que van a garantizar una mayor estabilidad. Vuelvo a colocar mi opinión personal y me parece que en esos países que actualmente han optado, los países europeos mayoritariamente, específicamente lo que es Francia o Alemania, que han optado por este sistema mixto, realmente lo han hecho de manera excelente, por las historias, vuelvo a repetir, por las génesis que les han
tocado vivir, vuelvo a repetir, muy distinta a la nuestra y a nuestros hermanos de América Latina. Esas cuestiones quiero que ustedes tengan en cuenta. Además, algo muy importante, este sistema se ha convertido quizás en el más apropiado para estos tipos de países, para estos tipos de democracias que se van a caracterizar también, también esto es opinión mía, por sistemas multipartidistas que tienen partidos fragmentados. Les aclaro lo que es opinión mía, porque yo sé que ustedes después cuando estudian, cuando toman apuntes, yo sé que ya los conozco de hace 3 años, y ustedes nombran a los autores. Entonces, no digo que me nombren a mí, digo que para que ustedes sepan lo que es del IFJAR y lo que no es del IFJAR. Entonces, para mí también, esta cuestión de optar por el sistema mixto se da en países que tienen democracia, que justamente tienen sistemas multipartidistas o que tienen, obviamente, estos partidos políticos que se han fragmentado por una cuestión u otra. Aquí en la Argentina, lo que se da, esto obviamente que les sirve porque ustedes tienen que elijan el sistema político que elijan, el país que elijan, lo tienen que comparar con Argentina. En Argentina, a partir del año 2000, tenemos la llegada de las coaliciones gubernamentales. En realidad, obviamente, llegan con Fernando de la Rúa, ¿no? que él gana las elecciones en 1999. Pero en Europa, estas coaliciones gubernamentales, estas uniones de partidos políticos que intentan llegar al poder, se da ya entre la década del 80 y del 90. Entonces, ¿vieron? Ahí también hay otra gran diferencia de por qué nosotros tenemos y optamos por un sistema presidencialista y los países de Europa perdón, muchos de ellos han optado hoy justamente por un sistema mixto. No mayoritariamente, vuelvo a aclarar, porque en realidad mayoritariamente han optado por un sistema parlamentario. Bien, ¿quieren preguntar algo mientras que tomo un poquito de agua? Algo que quizás voy rápido. No, por mí está bien, profe. ¿Se va entendiendo todo? Sí, sí. Entonces, profe, la elección de este sistema depende de la génesis que ha tenido el Estado, o sea, sus orígenes, vamos a decir. Exactamente. Tiene que ver irrefutablemente con eso. Va a depender de cómo se originó ese país. No, vuelvo a repetir, no es lo mismo Argentina, que fue colonia de una gran metrópoli como España, a Francia, Alemania, que fueron monarquías, en el caso de Francia, Alemania imperio, tiene que ver con eso, realmente. Y lo otro, de la inestabilidad de sus democracias, ¿no? Amenazados constantemente de tener una democracia que no sea duradera, que en el tiempo pueda ser interrumpida nuevamente por un régimen autoritario o por un régimen totalitario, entonces, bueno, es como que esta coexistencia de un sistema presidencialista y un sistema parlamentario les brinda mayor estabilidad. ¿Y saben qué, chicos? A ellos les funciona. Claramente que les funciona. Con sus aciertos y desaciertos, porque hoy, por ejemplo, justo hoy, hubo una gran marcha, una gran protesta en Francia. Entonces, vuelvo a repetir, tienen una democracia consolidada, tienen un sistema mixto consolidado en Francia, pero cuando tienen que parar, hoy paró totalmente el transporte, la educación en Francia, y recién comenzaron las clases hace un mes, ellos paran también. Entonces, a veces nosotros pensamos, y esto pasa solo en la Argentina, el paro de transporte, el paro de docentes. Y a veces hay que pensar un poquito, si no tendríamos que mirar hacia otro sistema. Eso, digamos, hablando de los que quizás más entienden. Porque quizás que no funciona el presidencialismo, dicen algunos. Pero hay que mirar también lo que sucede en estos otros países.
tienen también sus desaciertos. No hay un sistema que no tenga desventajas. Eso es mentira. Todos los sistemas, presidencialista, parlamentario y este mixto, tienen ventajas y tienen desventajas. Porque cuando yo les digo, les decía en la otra materia, la democracia como sistema perfectible, no quiere decir que es perfecto. Tiende a ser perfecto, pero tiene aciertos, desaciertos. Eso es lo que hay que, los que estudian el profesorado, tienen que explicar bien, por favor. Bien, vamos a cuáles son las características que tiene que tener este sistema mixto. El presidente, el jefe de Estado, recuerden, ¿sí? Es electo por sufragio universal. El Ejecutivo, sí, eso tienen que decirlo así, el Ejecutivo es dual, porque se divide en presidente de la República, jefe de Estado, electo de manera directa, un primer ministro, que es el jefe de gobierno, que es nombrado por el Parlamento. Vamos de nuevo. El presidente, estamos en las características, el presidente, elegido por sufragio universal. Luego, el Poder Ejecutivo es dual. A ver, tenemos que explicar por qué el Poder Ejecutivo es dual. Porque se divide en un presidente de la República, que es jefe de Estado. Este presidente de la República, que es jefe de Estado, es electo de manera directa. Y luego tenemos al primer ministro o jefe de gobierno, que es nombrado por el Parlamento. Eso les cuesta entender un poquito cuando se explica, ¿sí? El presidente es jefe de Estado, primer ministro jefe de gobierno. El presidente se lo elige de manera directa. Al primer ministro, que es el jefe de gobierno, ¿quién lo elige? ¿Quién lo nombra? El Parlamento. Este presidente o jefe de Estado comparte el poder ejecutivo con el primer ministro. Y se establece, obviamente, esto que les estoy diciendo, que es una estructura dual, de una estructura con criterios que van a definir este ejecutivo dual. El presidente, esto apuntar bien también, más cuando lo tengan que explicar en las escuelas, el presidente es independiente del Parlamento. Presidente, independiente del Parlamento. Pero no se le permite gobernar solo. Ahí está la cuestión. Es independiente, pero no gobierna solo. Su voluntad siempre tiene que ser canalizada, procesada por medio de su gobierno. Otra cuestión importante es que el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente. ¿Vieron? También, primer ministro y gabinete independientes del presidente, pero dependen directamente del Parlamento, ¿no? Por este motivo, tanto el primer ministro como el gabinete van a estar sujetos al voto de censura y al voto de confianza, ¿sí? Por lo que requieren para su permanencia el apoyo de la mayoría parlamentaria. Si tienen el apoyo, tienen el voto de confianza. Si pierden el apoyo de este Parlamento, tienen el voto de censura. Y ahí, sí, pueden ser, obviamente se les puede quitar el poder. Cae el gabinete y el Parlamento va a elegir a otro primer ministro. Eso es algo también que hay que entender bien y explicar bien. La estructura, otra característica es que la estructura, esta estructura que hablamos, que es una estructura de autoridad dual de este sistema, va a permitir diferentes balances de poder. Eso es fundamental. Diferentes balances de poder. ¿Qué sería eso? Que ni el sistema presidencialista, ni el sistema parlamentario, uno va a ejercer mayor poder que el otro. No, a eso se refiere. Lograr un equilibrio. Un equilibrio que obviamente lo que va a pretender es un potencial de autonomía. Eso es lo que pretende. Que existe este potencial de autonomía, tanto desde el lado del sistema presidencialista como desde el lado del sistema parlamentario. Otra característica importante
es que el presidente de la República propone al gabinete y el Parlamento lo debe aprobar o rechazar en lo que es un plazo determinado. Esto es fundamental, apunten bien, va a ser el presidente el que va a proponer al gabinete y es el Parlamento, bueno, quien aprueba o rechaza. Porque muchas veces explican, ¿sí? He escuchado en clases, en la escuela asociada, o también en los finales, es el primer ministro quien propone al gabinete. No, estamos hablando del sistema mixto, ¿sí? No confundamos. En el sistema mixto, el presidente propone al gabinete y el Parlamento lo aprueba o lo rechaza. Ahora, en caso de rechazo de la propuesta de gabinete que hace el presidente, el Ejecutivo puede plantear otro gabinete o puede llamar a elecciones legislativas anticipadas. Eso también es importante. Si hay un rechazo de esa propuesta, el Ejecutivo plantea la posibilidad de otro gabinete o llama a elecciones anticipadas. Otra característica es que el Congreso tiene, lo que sería este Parlamento, tiene una fecha máxima para aprobar todas las iniciativas, decisiones importantes del presidente. Tiene un plazo. De no ser aprobadas, se podría provocar que se disuelva el Parlamento y ahí se convoca a elecciones. Voy de nuevo con esto porque es muy importante. El Parlamento tiene una fecha, tiene un plazo para aprobar iniciativas, decisiones importantes del presidente. Si no son aprobadas estas iniciativas, decisiones importantes del presidente en este tiempo, en este plazo, se puede llevar a cabo esta cuestión de que se provoque que se disuelva el Parlamento. Y ahí se llama a elecciones. Y otra característica importante es el voto de censura por parte del Parlamento. Puede ocasionar, como les dije hoy, la caída automática del primer ministro. Si hay votos de censura, los votos de censura vienen siempre por parte del Parlamento, se da la caída automática del primer ministro. Por eso tiene que lograr siempre el voto de confianza. Esas características a tenerlas bien en cuenta y a estudiarlas bien, porque luego en la mesa de examen seguramente que se les pide la comparación entre los tres sistemas, el sistema parlamentario, el presidencialista y el mixto, y ahí cuáles son las diferencias en cuanto a las características. Así que eso, por favor, a tenerlo bien comprendido. A ver, ¿cuál es la función principal? ¿No? Siempre seguimos con nuestro autor Aren Liebhardt. ¿Cuál es la función principal que tiene el jefe de Estado? La función principal que tiene el jefe de Estado es garantizar el funcionamiento de las instituciones. Si las instituciones funcionan, si se da un funcionamiento regular de las instituciones de la República, es porque el jefe de Estado está cumpliendo con su función primordial, con la función principal. Y otra cuestión importante es que el jefe de Estado también tiene que dirigir la política exterior, también tiene que dirigir la diplomacia y las Fuerzas Armadas. Entonces, si se da el funcionamiento de las instituciones, se garantiza eso. Además, la política exterior, lo que es la diplomacia y la Fuerza Armada, listo, el jefe de Estado está cumpliendo. Hay que tener en cuenta, dice Blizzard también, que existe el Parlamento. Este Parlamento también va a estar organizado en 2 cámaras. Ambos van a surgir, obviamente, del sufragio universal. Siempre es sufragio universal. El Parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, eso ya lo sabemos. Ni el jefe de Estado depende del Parlamento. Eso bien apuntado. El Parlamento no depende del jefe de Estado, ni el jefe de Estado depende del Parlamento. El gobierno surge de una Asamblea Nacional. Eso es importante también. ¿El gobierno de dónde surge? De una Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional puede ser disuelta por el presidente de la República. Ahí tiro un dato, ¿no? Una gran diferencia con el presidencialismo. Guiño, guiño, ¿sí? Cuando le digo guiño, guiño, pregunta de examen importante. El gobierno surge de una Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional puede ser disuelta por el presidente de la República. ¿Será que en el presidencialismo también puede suceder eso?
Atenti ahí. El presidente, jefe de Estado, constituye un poder unipersonal. Por favor, también a tener en cuenta eso. Una cosa es cuando decimos que este sistema mixto tiene un ejecutivo, tiene una estructura dual, y otra cosa muy distinta es decir que el jefe de Estado, el presidente, es un poder unipersonal, ¿sí? Porque terminan diciendo, no, son dos los que ocupan el poder. No, esa es la estructura del Ejecutivo dual. Pero el presidente, como jefe de Estado, constituye un poder unipersonal, porque es elegido con base en el sufragio universal, y en este sentido, este sistema, ahí dice Liebhardt, se parece a los presidencialismos. En eso, pero constituye un poder universal. Vuelvo a repetir. Otra cosa es lo de la estructura dual, pero el poder del presidente es unipersonal. Ahora, el Parlamento, por su parte, es electo, ¿sí? El Parlamento es electo. El primer ministro, que surge de la Asamblea Nacional, es quien va a nombrar a sus ministros. ¿Sí? Recuerden, el Parlamento es electo, pero al primer ministro lo va a elegir el Parlamento. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, sí, lo que va a hacer el primer ministro es elegir y nombrar a sus ministros. Yo siempre les digo es que cuando ustedes tienen que estudiar este tema, ya sea para el final o para explicarlo en la escuela, se armen un buen cuadro comparativo y además una buena red, no un mapa, una buena red conceptual, en donde ustedes puedan determinar bien el presidente, quién lo elige, ante quién responde, ante quién no responde, el parlamento, por quién es elegido, el primer ministro, por quién es elegido, a su vez el primer ministro a quién elige. Bueno, espero no confundirlos tanto ahora. Después ustedes escuchan la clase de nuevo y claramente que van a entender, ¿sí? ¿Quién elige a quién? Dice Liebhardt que esa combinación justamente de un jefe de Estado electo con base en el sufragio universal y con un parlamento también electo, es justamente esto lo que le da a este sistema el carácter de mixto. Esto es súper importante, guiño, guiño, o sea, se pregunta en la mesa de examen. ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a dar la base según Liebhardt, según nuestro autor? ¿Qué es lo que le va a dar la base, ¿sí?, a que este sistema sea realmente un sistema mixto? Y es la combinación de un jefe de Estado electo, ¿sí?, ya sabemos cómo es electo, con un parlamento que también es electo. Eso es lo que se tiene que comprender. Este jefe de Estado es electo, ¿sí?, por sufragio universal. Este parlamento es electo de manera directa. También, parlamento electo. ¿Vieron? Ahí está el quid de la cuestión. Todos son electos, todos son absolutamente legítimos. Ahora, ¿en el presidencialismo pasa lo mismo? Bueno, en el presidencialismo no tenemos un primer ministro. Pero, a ver, a pensar un poquito eso para la clase siguiente, así también les puedo preguntar, ojalá que puedan conectarse varios compañeros, ¿sí? Bien, vamos a dar algo de las ventajas, un poquito antes que se cierre el Zoom, y seguimos la clase que viene, terminando con el sistema mixto, y ahí les voy a mostrar un trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema mixto? La primera ventaja, dice Liebhardt, que el presidente es autónomo. El presidente es autónomo. ¿Comparte el poder con un primer ministro? Sí, comparte el poder con un primer ministro. Pero el primer ministro procede del Parlamento, ¿sí? Y tiene que conseguir su apoyo siempre, continuamente. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿eh? El presidente es elegido por sufragio universal. El primer ministro le debe su lugar ¿a quién? Al Parlamento. Ojo la cuestión. Otra ventaja es que el poder ejecutivo se divide entre lo que es un jefe de Estado, que es el presidente de la República, y un jefe de gabinete o primer ministro. Cada uno tiene un origen distinto.
mientras que el presidente de la República surge directamente del voto popular, el jefe de gobierno es, o sea, el primer ministro es designado por la mayoría parlamentaria. ¿Sí? Es otra gran ventaja que tiene que ver siempre con la legitimidad. ¿Sí? No hay dudas de que existe un consenso general para que ambos lleguen al poder. El presidente de la República nombra, ¿no?, a este último, pero siempre atendiendo al partido, a la coalición mayoritaria del Parlamento. Entonces dice Lifgard que si bien en el origen del jefe de gobierno se encuentra, él dice, tiene como una confianza simultánea del jefe de Estado, de la mayoría parlamentaria, en la práctica, la permanencia del primer ministro depende casi exclusivamente de esa mayoría parlamentaria. Ojo ahí la cuestión, porque siempre tiene que tener el voto de confianza. Para poder permanecer en el cargo, el primer ministro, también guiño, guiño, pregunta de examen, el primer ministro para poder permanecer en el cargo siempre tiene que tener el voto de confianza. Desde el momento en el cual el primer ministro tiene el voto de censura, cae ese primer ministro y cae el gobierno. Y listo, a elegir otro primer ministro. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, la clase que viene vamos a terminar con el sistema mixto y ahí les voy a mostrar un trabajo, ¿sí? Porque mi idea es que ustedes aprendan, que sepan cómo hacerlo, que realmente, yo sé que tienen poco tiempo, pero que realmente hagan la lectura, que investiguen, que sepan hacer una investigación comparativa, pero además, la verdad, quiero que aprueben, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo merecen. Hace 3 años que son alumnos, todos los que quedaron es porque tienen constancia, porque tienen buen desempeño, así que bueno, la idea es que aprendan, pero también en lo que se los pueda ayudar en cuanto a la confección del trabajo, saben que estoy. Yo corrijo el trabajo del Dorado y de Apóstoles, ¿sí? De ambas materias. El trabajo de Oberá, de Oberá y de Posadas corrige la profe Flavia. Pero ambas estamos en la mesa, ¿sí? Ambas preguntamos. Ya saben cómo es esa cuestión, ¿sí? Les agradezco un montón que se hayan conectado. Yo súper entiendo los que no pueden, lo dije desde el día 1, súper entiendo que no lo puedan hacer porque tienen horarios todos distintos, todos tenemos horarios distintos, así que se súper entiende, no se preocupen por eso, ya saben. Tenemos siempre el grupo de WhatsApp y sí les voy a hablar ahora al grupo de WhatsApp para que se puedan conectar el martes que viene, ¿saben? Es el único día que les voy a pedir antes del final, ¿no? Chicos, muchísimas gracias, Juan. Sí, profe. Y muchísimas gracias, Lidia, por estar. Se valora, ¿eh? Entonces sé que están cansados. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenas noches, profe. Gracias, Chao, profe, chao. nos vemos. Chao, chao.